empiezo, digamos, como tratando de marcar el problema, ¿no? La idea es la siguiente: esto forma parte de como un proyecto de investigación más amplio que tiene que ver con tratar de pensar cuál es el lugar y cuál es el peso específico que ocupa la teología en el pensamiento político de Spinoza, particularmente respecto a esto que se ha denominado como la cuestión teológico-política en la modernidad, ¿no? Y que, siguiendo a Jean-Claude Monod, podemos definir más o menos como sigue, ¿no? Que es la conciencia, por un lado, de que no hay imperio posible que se sostenga sin alguna apelación a alguna forma de religiosidad, pero que al mismo tiempo la religiosidad o las distintas sectas religiosas ponen en riesgo constantemente la unidad de la soberanía. Y, digamos, me interesa cuál es la posición específica que Spinoza ocupa, digamos, en esa discusión, que no convoca, digamos, solamente a filósofos, sino a teólogos, juristas, etcétera, distintos movimientos religiosos radicales, ¿no? Posiciones políticas variadas, digamos. Y, digamos, si bien parto de la siguiente premisa, ¿no? Si bien es cierto que en el Tratado Teológico Político, en el prefacio, Spinoza explícitamente menciona que él le interesa contener, digamos, el peligro que representa la invasión de los teólogos, la ocupación de los teólogos del ámbito público, ¿no? Pero, digamos, lo que yo trato de subrayar es que esa contención, por decirlo así, entre muchas comillas, no puede pensarse ni de manera absoluta, es decir, no puede leerse bajo la forma de un ateísmo militante, como por ejemplo, como lo llega a plantear cierto Althusser o cierto Deleuze. Es decir, como que significaría expulsar, digamos, toda apelación o toda representación religiosa del espacio público, del espacio político, pero que tampoco se puede leer bajo las coordenadas del secularismo moderno. Es decir, digamos, este mito historiográfico que consiste en sostener que la modernidad se constituye como una progresiva autonomía del campo político respecto a las referencias religiosas, ¿no? Y que, digamos, desactivar el peligro de la teología que representa para la soberanía consistiría en recluir en el ámbito de lo privado. Yo creo que Spinoza no hace eso, sino más bien piensa su discusión de la teología como una intervención sobre el campo de lo imaginario, ¿no? Es decir, se trata de pensar a la imaginación no solamente como un género de conocimiento, sino como una forma de tramar la experiencia y de experimentar el mundo, ¿no? Y que es en esa discusión, digamos, en esa concepción de la imaginación eminentemente política, en donde Spinoza busca situar el problema de la teología y discutir con eso que él denomina los teólogos, ¿no? Y ahora, este problema general se expresa, digamos, en muchos ámbitos, ¿no? Desde la propuesta de una forma, una hermenéutica crítica para leer la Biblia, para interpretar la Biblia, digamos, también el problema del derecho en torno a lo sagrado, sobre cuál es el estatus de la profecía y del profeta, etc. Pero aquí me voy a concentrar específicamente en esto que llama el problema de la salvación por la obediencia, ¿no? Digamos, para usar las palabras de Atilano Domínguez, que es un conocido traductor de Spinoza, él denomina este problema, que está concretamente en el capítulo 15 del Tratado Teológico Político, en el parágrafo 3, como la cruz de todos los lectores de Spinoza, ¿no? Lo llama así porque os parece que es difícil saber muy bien cómo insertar o cómo volver coherente el planteamiento de Spinoza en el Tratado Teológico Político y en la ética, cómo insertar esta tesis de que es posible salvarse mediante la obediencia, ¿no? Voy a tratar de explicar esto en primer lugar. Es decir, como lo que yo identifico es que esta tesis de la simple obediencia conduce a la salvación es problemática en dos sentidos, ¿no? Primero, primero respecto a la coherencia doctrinal del espinosismo. Es decir, parecería que introduce una especie de cortocircuito respecto al planteamiento general de Spinoza de que la salvación consiste en el conocimiento de Dios y no en la obediencia necesariamente, ¿no? Y luego, respecto a la propia coherencia interna de la tesis, es decir, ya no por referencia a la totalidad de las obras, sino específicamente a qué tanto se sostiene la tesis en sí misma, ¿no? Y bueno, empiezo entonces con la primera parte, que es los problemas que tienen que ver con la coherencia doctrinal del espinosismo, ¿no? Digamos, ahí, como ustedes podrán observar, en la primera página, viene, digamos, a mitad empieza ya dice, respecto a la coherencia doctrinal del espinosismo, ¿no? Y viene en el inciso A, dos textos.
Esa sería una primera dificultad. Dice, el poder de la razón no llega a determinar que los hombres puedan ser felices por la sola obediencia, sin la inteligencia de las cosas. Por su parte, la teología no enseña más que eso, ni impone más que la obediencia. Más adelante, no podemos determinar por la razón si es verdadero o falso el fundamento de la teología, a saber, que los hombres se salvan por la sola obediencia. Es decir, parecería que ya desde el propio planteamiento de esta tesis es problemática en el sentido de que no es susceptible de demostración racional. Es decir, a diferencia de cómo procede Spinoza en la ética, de ir tratando de ensamblar a partir de una deducción estricta cada una de las proposiciones, esta parecería ser una especie de laguna, porque no es posible, no es susceptible de demostrarse racionalmente, ¿no? Y esto por una cuestión muy elemental, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la finitud de nuestro propio entendimiento, ¿no? Es decir, si es cierto que nuestro entendimiento no es sino una parte del infinito entendimiento de Dios, entonces eso querría decir que es incapaz de abarcar la infinita red causal que conforma nuestra experiencia, de tal modo que incluso si la razón nos permite trazar una cartografía de la composición de los cuerpos con los cuales sostenemos contacto y comercio, un mapa general que explique la manera en que se componen y se reconfiguran nuestros afectos, así como descubrir los principios generales a partir de los cuales opera nuestro modo particular de imaginar y de desear, es incapaz de deducir el destino de nuestros cuerpos con la misma certeza matemática con que, por ejemplo, es capaz de demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Nuestra experiencia está asignada por la incertidumbre, la fragilidad y la contingencia. No es la eternidad, sino la temporalidad, la duración, la huella intrínseca de nuestro modo humano de experimentar, ¿no? Digamos, aquí en el inciso B pongo un texto de respaldo que no voy a leer, pero lo pueden ustedes consultar, que básicamente dice que acerca de la duración de nuestro cuerpo y de los otros cuerpos no podemos tener sino un conocimiento muy inadecuado, es decir, imaginario. Es decir, como no es posible asegurar, digamos, cuál es el destino o el desenlace de nuestras acciones o de nuestras configuraciones sociales o relacionales, no es posible asegurar con certeza matemática que sea cierto que mediante la sola obediencia nos vayamos a salvar, ¿no? Esa sería, digamos, una primera dificultad, ¿no? Pero es en ese sentido que Spinoza considera que la revelación es absolutamente necesaria, la revelación religiosa, digamos, ¿no? La revelación, pues, dice el texto, que es en el inciso C, dice algo así: yo defiendo sin restricción alguna que este dogma fundamental de la teología no puede ser descubierto por la luz natural y que por consiguiente la revelación fue sumamente necesaria. Ahí se acaba la cita. La revelación, pues, tiene un sentido no solo histórico, religioso, sino fundamentalmente político. Fue mediante la revelación profética que accedimos a una verdad inalcanzable por la luz natural, a saber que la salvación es para todos y cada uno de nosotros siempre posible, incluso si no podemos asegurar su certeza mediante la razón. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, esta idea, incluso asumiendo que, bueno, no lo podemos demostrar racionalmente y por eso fue necesaria la revelación, incluso aceptando esa proposición que ya es en sí una problemática para el propio Spinoza, dentro de su esquema, digamos, sistemático, parece entrar en contradicción también con, y ahí cito el pasaje del capítulo 4 del Tratado Teológico Político, en el inciso D, parece entrar en contradicción con la afirmación de que nuestro sumo bien no solo depende del conocimiento de Dios, sino que consiste enteramente en él. Es decir, si nuestro bien consiste enteramente en el conocimiento de Dios, ¿cómo puede la obediencia, que parece no implicar conocimiento alguno, ser salvífica? La proposición parece contradictoria, ¿no? Esa sería una primera dificultad, ¿no? Pero además se añade una dificultad que es lo que les mencionaba hace un momento respecto a la propia coherencia interna de la tesis, ¿no? Aquí voy a volver a citar a Spinoza, está en la segunda página, 2.2, inciso A, ¿no? Dicen: aunque no podemos demostrar matemáticamente este fundamento de toda la teología y la escritura, lo podemos aceptar con sano juicio. Pues es sin duda una necedad negarse a aceptar algo de donde deriva gran consuelo para aquellos que no están dotados de inteligencia, algo de donde se sigue no poca utilidad para el Estado y que podemos aceptar sin peligro ni daño alguno. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta cita? Es decir, acá lo que me interesa discutir es si lo que está proponiendo Spinoza acá es que
la utilidad del dogma fundamental de la teología de que es posible salvarse mediante la obediencia se reduce a una mera utilidad práctica por parte del Estado. Es decir que si no posee en sí misma ningún contenido de verdad, sino que es puramente pragmática, ¿no? Para decirlo de otro modo, más allá de su utilidad política, se compromete Spinoza con la tesis de que es posible salvarse mediante la simple obediencia y por lo tanto con la necesidad de la revelación, y si es así, ¿en qué sentido? Ahora, para tratar de ofrecer una respuesta o una posible vía de respuesta a este doble problema respecto a la coherencia doctrinal y respecto a la coherencia interna de la tesis, considero que hay que hacer tres cosas, ¿no? Primero, tratar de determinar en qué consiste la utilidad de este dogma fundamental. Segundo, esclarecer cuál es el sentido espinociano del término salvación, salus. Y tercero, qué entiende Spinoza por obediencia. Entonces voy a eso y en su guía podrán encontrar lo que yo identifico como los tres ámbitos de utilidad posible, ¿no? Es decir, ¿para qué serviría esta tesis? Dice, es útil, el primero, es útil, como ya vimos, al Estado en la medida en que asegura la obediencia de los individuos mediante la promesa de salvación. En un segundo sentido, es útil también al proyecto de separar teología y filosofía, dado que digamos, la filosofía se ocuparía de la verdad y la teología de asegurar la obediencia. Y tercero, es útil, al menos pretendidamente, y eso es lo que estaba por verse, a los propios fieles, pues si concedemos que Spinoza se compromete con la verdad de este dogma, la obediencia redunda no solo en el consuelo, sino en la auténtica salvación de los fieles. Este último punto es fundamental, pues es precisamente aquí donde comienzan a surgir las tensiones internas al corpus teórico spinociano, así que me voy a concentrar brevemente en él, ¿no? Digamos, paso al segundo punto, digamos, estos serían los sentidos de la utilidad, y ahora la definición espinociana de salvación, ¿no? Que también encuentran en la segunda página, en el inciso B, ¿no? Esto es una cita de la Escuela de Proposición 36 de la parte quinta de la ética. Dice, comprendemos claramente qué consiste en nuestra salvación, salus, o felicidad, beatitud, o sea, nuestra libertad, libertas. Aquí es interesante que Spinoza haga una doble equivalencia entre los términos salvación, beatitud y libertad, ¿no? Al menos en este punto son intercambiables, a saber, en un constante y eterno amor a Dios, o sea, en el amor a Dios hacia los hombres, ¿no? Pero ¿en qué sentido es que este amor a Dios nos salva o nos libera? En el último escolio de la ética, Spinoza define la libertad del sabio por oposición a la esclavitud del ignorante, ¿no? Y a continuación de esa cita, en el mismo inciso B pueden encontrar cómo desarrollaba el escolio, que voy a citar resumido acá. En cuanto lo encuentre. El ignorante, escribe, no llega a poseer la auténtica tranquilidad o contenido de ánimo aquiescente, pues se encuentra constantemente agitado por las pasiones y por las causas externas, es decir, por la fortuna. Así pues, la libertad debe consistir en la posesión del verdadero contento, firmeza o tranquilidad de ánimo, en virtud del cual nos sobreponemos a la servidumbre de los afectos y, en términos generales, de las causas externas. Ahora, ¿es esta definición de salvación compatible con el dogma fundamental de la teología? Es decir, con la proposición según la cual es posible salvarse mediante la sola obediencia? No, al menos no en primera instancia, pues por un lado, la libertad parece oponerse a toda forma de obediencia, y por otro, esta parece excluir cualquier tipo de conocimiento. Entonces, eso es, digamos, como el planteamiento general del problema. Y ahora me gustaría pasar a lo que yo propongo como una posible relectura de esta cuestión, ¿no? Y la idea es la siguiente. Yo considero que mi manera de leer el problema puede dividirse, digamos, en dos movimientos, ¿no? Uno crítico, negativo, y otro positivo, o más bien, propositivo, más bien. Y en un sentido crítico, podríamos decir algo como lo siguiente, ¿no? Que las lecturas canónicas del problema, digamos que se pueden dividir en dos, ¿no? Que es, o las que ven en este problema una contradicción irresoluble, como Kaplan, Strauss, Lacroix, lecturas podríamos calificar como incompatibilistas de este problema, o consideran que es necesario otorgarle al concepto de salvación un sentido débil o resignificarlo para hacerlo coherente con el resto de la doctrina de Spinoza, ¿no? Que son las lecturas de Materón o de Frankel.
Yo sostengo que esas lecturas incompatibilistas, dependen tanto de una lectura individualista como intelectualista de Spinoza, y que el problema podría resolverse si desplazamos los puntos de apoyo de estas lecturas. Es decir, que justo centrar la cuestión de la salvación en el individuo y en la intelección, ¿no? Esa sería un poco la ¿no? Y bueno, ahora voy a tratar de ir, digamos, a la definición, a cómo Spinoza define la obediencia, para tratar de demostrar una primera cosa, ¿no? Bueno, lo que digamos en mi propuesta se divide en los siguientes. Primero, tratar de probar que obediencia y libertad no son de hecho incompatibles, y segundo, mostrar de qué modo la obediencia cumple con los tres requisitos de la salvación, que, digamos, de acuerdo a los textos que hemos que les citado anteriormente, serían conocimiento, amor a Dios y tranquilidad de ánimo, ¿no? Entonces, esos serían los tres requisitos de su noción de salvación, ¿no? Entonces, primero voy a tratar de mostrar que obediencia y libertad no son de hecho incompatibles en Spinoza, y segundo, mostrar cómo la obediencia cumple los tres requisitos en algún sentido, ¿no? Y entonces, la definición de obediencia. Ok. Definición de obediencia, ¿no? Viene en el inciso A de digamos, la segunda parte de la segunda hoja, ¿no? Dice, consiste en que alguien cumpla órdenes por la sola autoridad de quien manda. Y luego, en otro pasaje, obediencia, esto es aquella acción que se realiza por mandato, ¿no? Pero más importante es el siguiente inciso, que es el inciso B, donde sostiene: y es probable que alguien piense que de este modo convertimos a los súbditos en esclavos, por creer que es esclavo quien obra por una orden y libre quien vive a su antojo. No obstante, no es la obediencia, sino el fin de la acción, lo que hace a uno esclavo. Si el fin de la acción no es la utilidad de la gente, sino del que manda, entonces el agente es esclavo e inútil para sí. Se sigue que la obediencia no tiene cabida en una sociedad cuyo poder está en manos de todos y cuyas leyes son sancionadas por el consenso general, y que en semejante sociedad, ya aumenten las leyes, ya disminuyan, el pueblo sigue siendo igualmente libre porque no actúa por autoridad de otro, sino por su propio consentimiento. Aquí me parecen destacables, digo, me voy a saltar, Spinoza distingue de hecho tres cadenas de obediencia, ¿no? La del esclavo, la del hijo y la del ciudadano, ¿no? Me salto esa parte, pero algo que me parece destacable en esta definición es que Spinoza desplaza los puntos de apoyo de la distinción corriente entre libertad y servidumbre. Es decir, la libertad no se define por la apelación a una supuesta incondicionalidad de la voluntad o una espontaneidad de la voluntad, sino por un criterio que tiene que ver con los efectos de la acción. Es decir, no es el criterio de la voluntad como algo incondicionado que no esté causado o determinado por causas externas. Para Spinoza es superfluo en la medida en que no es posible, ¿no? Sino que más bien para evaluar el grado de servidumbre o de libertad producido por una acción hay que atender a los efectos que produce esa misma acción. Es decir, si la acción redunda en el propio perjuicio de la gente, entonces eso es lo que lo vuelve inútil para sí, lo que lo hace esclavo. Si por el contrario redunda en el aumento de su potencia y su capacidad de obrar, entonces eso es lo que podemos calificar esa acción como libre. ¿Sí? A mí lo que me parece interesante de esto es que de alguna manera desactiva la oposición entre obediencia y libertad mediante esto que podríamos llamar como una especie de criterio de la efectualidad, ¿no? Mediante el análisis de los efectos producidos por esa acción. Digo, eso es lo que le permite sostener justo que en determinadas condiciones políticas obediencia y libertad coinciden en el ciudadano. Es decir, en la medida en que un ciudadano obedece la ley, incluso si lo hace por mandato externo, puede considerarse su acción como libre si atendemos a que los efectos redundan en el beneficio, no solamente el beneficio común, sino el beneficio propio. Y ¿me da tiempo poco de lo de los requisitos? ¿Sí? Vamos, vas. Ahora, en un imperio democrático, libertad y obediencia se superponen una a la otra en una y la misma acción. Obediencia y libertad coinciden en los propios agentes, desactivando mediante su realización política la distinción abstracta que las contraponía.
en la medida en que sus actos contribuyen a la salvación pública, nada impide decir que actúa, sin el asunto, ex ductu rationis, ¿no? Bajo el conducto de la razón. Ahora, digamos, en la última parte de la guía que les pasé, viene, digamos, como la evidencia que en el Tratado Teológico Político Spinoza proporciona de en qué sentido, incluso desde la propia imaginación, se pueden colmar los requisitos de conocimiento, amor y tranquilidad de ánimo. ¿En qué consiste obedecer a Dios? La obediencia a Dios consiste tan solo en el amor al prójimo. Por tanto, la teología no recomienda otra ciencia que la que es necesaria a todos los hombres para poder obedecer a Dios conforme a este precepto. Y más adelante, cito Spinoza, aquel conocimiento que Dios pidió a todos en general por medio de los profetas y que, y que todo el mundo tiene que poseer, no es más que el conocimiento de la justicia y la caridad divinas, es decir, ciertos atributos que los hombres pueden imitar mediante cierta forma de vida. Digamos, es interesante, digamos, que los atributos, digamos, en este sentido, sean justicia y caridad, no solamente porque ellos bastan para fundar una norma recta y completamente racional de vida, sino debido a su naturaleza imitable. Respecto a la tranquilidad de ánimo, Spinoza recurre nuevamente al criterio práctico. Son las obras, si éstas se guían por preceptos racionales, las que producen en nuestra mente la quiesencia inherente a la beatitud. Nuevamente, y hay una cita de Pablo de Spinoza, ¿no? Las buenas obras son llamadas por Pablo frutos del Espíritu Santo, y en realidad este no es otra cosa que la tranquilidad de ánimo, es decir, el tercer requisito, que surge en la mente por las buenas acciones. Nuevamente, son las acciones en un credo específico y una demostración matemática, en la medida en que estas son guiadas por preceptos de justicia y caridad, es decir, en tanto que conducen al incremento del conatus colectivo, las que fortifican el ánimo del fiel, y por tanto lo conducen a su verdadera libertad y salvación. Ahora bien, si es verdad que la salvación, en sentido rigurosamente spinoziano, consiste en poder hacerle frente a la fortuna, esto es, a la contingencia y la arbitrariedad a la cual nos someten las causas externas, disminuyendo nuestra potencia de actuar y de pensar, reduciéndonos al grado mínimo de nuestras fuerzas, entonces no puede pensarse nada más útil a nuestra salvación que la construcción de un Estado político. Y digamos, ese es el sentido de la última cita que les propongo, que es del capítulo 16 del Tratado Teológico Político. Sin la ayuda mutua, los hombres viven necesariamente en la miseria y sin poder cultivar la razón. Veremos con toda claridad que, para vivir seguros y lo mejor posible, los hombres tuvieron que unir necesariamente sus esfuerzos. Hicieron pues que el derecho a todas las cosas que cada uno tenía por naturaleza lo poseyeran todos colectivamente y que en adelante ya no estuviera determinado según la fuerza y el apetito de cada individuo, sino según el poder y la voluntad de todos a la vez. Cierro la cita y ya con esto concluyo, te lo prometo. Sostengo que el dogma teológico de la salvación por la obediencia no solo es útil en la medida en que sienta las bases de una comunidad política propicia para que el sabio pueda contemplar intelectualmente a Dios en condiciones de paz y seguridad, lo cual convertiría el proyecto de Spinoza en un elitismo intelectualista que no solo es inconsistente con los textos recién citados, sino con la propia vida de Spinoza y con el tiempo y esfuerzo que dedicó a pensar la política. El dogma teológico, la simple obediencia conduce a la salvación, es útil, de modo más fundamental, para la consolidación imaginaria del vínculo político y para la reapertura de este a su dimensión salvífica. Expliquémonos. Por un lado, consolida o refuerza imaginariamente el vínculo político, puesto que el individuo fiel aprende los contenidos racionales del entendimiento como si se tratase de leyes y mandatos. Esto es, los principios de justicia, caridad, generosidad y fortaleza de ánimo, que tienen su demostración racional y deducción necesaria en la ética. Son presentados por la teología como mandatos divinos y en última instancia como religión revelada. Por otro, abre la política a su dimensión salvífica, específicamente religiosa, puesto que la tesis de la salvación por la obediencia no es un mero estratagema político para contener a las masas, sino que indica simbólica e imaginariamente una verdad necesaria. La comunidad nos salva, la comunidad nos libera. Y me voy a sentar nomás porque...